Por estos días electorales seguro se ha topado con videos, audios y cadenas de WhatsApp que puede que no sean ciertas. Para evitar propagar las mentiras en línea, La Silla Vacía le ofrece el DetectBot, una línea de WhatsApp donde el equipo del detector de mentiras verifica por usted esos contenidos sospechosos. Solo escanee el QR que le está saliendo en esta imagen. Ahí será dirigido a la línea de WhatsApp del detector y le envía a usted el contenido que le genere dudas. Nuestro equipo le responderá con información verificada. También puede consultar los últimos chequeos de la semana y todo desde WhatsApp, sin registros ni descargas. Así que guarde ya el número del DetectBot. Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes de un eventual gobierno de Iván Cepeda si llega a ganar la presidencia este domingo. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es jueves 18 de julio. Estamos revisando lo que será la Colombia del futuro que proponen los dos finalistas a la presidencia. Ayer lo hicimos con Abelardo de la Espriella y hoy el turno es para Iván Cepeda, el candidato oficialista. Cepeda aspira por primera vez a la presidencia impulsado en buena medida por el actual gobierno, en el que venía prometiendo sobre todo el continuismo. Pero a partir de los últimos días viene matizando sus propuestas para acercar al centro político. Ayer, de hecho, logró un apoyo importante de Claudia López, una de las políticas más representativas de ese sector. Sus críticos advierten que con Cepeda el país tendría gastos excesivos y sería más inseguro. Sus aliados prometen garantía de derechos y profundizar los cambios de Gustavo Petro. Hoy hablamos de lo que hay que esperar con Cepeda en el poder. Edgar Quintero está cubriendo esta campaña. Gracias por volver por acá. Tatiana, gracias por invitarme. Iván Cepeda publicó hace unos días su programa de gobierno completo, que es diferente al anterior documento que había subido, que era la recopilación de todos sus discursos. Sí. Y viene modulándose para acercar al centro. Entonces, ¿cuál es el país, en suma, que está proponiendo Cepeda? En ese programa de gobierno destacan tres cosas que el centro le venía pidiendo. Primero, bajarse de la constituyente, ni siquiera la nombra. Fue un tema en el que Cepeda fue ambiguo a lo largo de la campaña para no pelear con Petro y que luego de la derrota en la primera vuelta empezó a rechazar con más claridad. Sí. Lo segundo es una política de seguridad separada de la política de paz. Frente a Cepeda existe el riesgo de que un nuevo intento de múltiples diálogos de paz deterioren la seguridad en ciertas zonas del país, como ocurrió en la paz total, de la que Cepeda es responsable. Sí. Y la seguridad es también una de las demandas de la clase media urbana en ciudades como Bogotá, que de la Espriella le está comiendo ese electorado. Además, se distancia de Petro en temas como la explotación de hidrocarburos. Al destapar algunas de las cartas de su modelo económico, sus aliados más cercanos dicen que el candidato solo tiene una línea roja, y es la del fracking, y hablan de una transición energética más moderada y hablando de soberanía energética. Y lo tercero es el reconocimiento de que el país necesita una conversación seria sobre sus finanzas públicas luego de un gobierno que va a dejar un déficit histórico. Pese a estas concesiones, siempre está el riesgo de que la izquierda vuelva a ser un gobierno de facción, como ha sido la última parte del gobierno Petro. Porque en esencia, el país que sigue prometiendo Cepeda es uno en el que el gasto público es elevado, porque hay promesas de más transferencias para la población más pobre, porque quiere profundizar la reforma agraria y eso requiere plata, y porque Cepeda coincide con Petro en que la mayoría de servicios sociales deben ser prestados por el Estado y los privados deben jugar un rol más marginal. Igual estas concesiones, sobre todo bajarse de la constituyente, abren la puerta a el apoyo del centro. Hasta ahora la más visible que ha aterrizado ahí es Claudia López. ¿Qué tan importante va a ser ese centro para una eventual gobernabilidad de Cepeda? Adentro de la campaña, la llegada de Claudia ha sido una verdadera bocanada de aire que necesitaban para ver si logran una remontada el domingo. Uno de los argumentos de la exalcaldesa para llegar a la campaña es el talante de Cepeda y esta imagen que tiene el senador de ser alguien dialogante, mucho más sereno que el presidente Petro y que de la Espriella. Sí. Cualquiera que llegue a ser presidente, sea Cepeda o de la Espriella, tendrá mayorías frágiles en el Congreso. Aún así, si el pacto histórico tiene las mayorías en el Congreso. Son la bancada más grande, tanto en Senado como en Cámara, pero sus escaños son insuficientes para sacar grandes reformas. Y de entrada, cualquiera de los dos tendrá por lo menos una tercera parte del Congreso en contra de sus ideas. Entonces Cepeda va a necesitar dialogar con fuerzas muy distintas, incluido el centro político,
para sacar adelante, por ejemplo, una de las cosas que es eliminar el Consejo Nacional Electoral, muy importante para los políticos. Sí. A diferencia del 2022, si Cepeda gana, lo hará con una izquierda que hoy es mucho más fuerte. Tiene además la bancada más grande y el 40% del electorado puramente petrista. Y eso siempre deja la tentación de que un presidente gobierne solo con los suyos y deje atrás los mensajes moderados con los que está intentando conquistar al centro. Eso último que dices me da paso a preguntarte sobre cómo ve la campaña la movilización social, porque Petro tiene la calle definitivamente, la va a seguir teniendo durante los próximos gobiernos, y hay figuras, no Cepeda, pero sí de su campaña, como Carlos Carrillo, que están advirtiendo muchas marchas y protestas si llegan a perder este domingo. Sí, pero yo también veo a un Cepeda anunciando que va a agitar la calle si es necesario, pero con un tono más moderado. La campaña habla de poder constituyente, haciendo alusión a que la movilización social y la agitación de las calles debe seguir siendo una herramienta fundamental para lograr los objetivos cuando se topen con lo que ellos llaman un bloqueo institucional, que es cuando el Congreso se opone a alguna de sus iniciativas. Esa será una de las tensiones institucionales de un eventual gobierno de Cepeda, con un movimiento social que se puede fortalecer con figuras como Aida Quilcue de vicepresidenta y que a lo largo del gobierno Petro se ha organizado mejor y ha tenido más recursos, como es el caso del CRIC en el suroccidente del país. Al final, ¿con quién va a terminar gobernando Cepeda? ¿Le ha sido un hombre de partido, como Sí. bien lo has dicho en varios huevos y en tu reportería? Pero además tiene un círculo muy cerrado que Sí. le habla al oído y de bajo perfil. Cepeda solo ha cantado el nombre de Iván Velázquez. Sí. Quiere que él dirija lo que llama el Sistema Nacional contra la Macrocorrupción. Velázquez viene de ser investigador de la parapolítica, cosa que no le gusta al uribismo, y fue coordinador de la misión de investigación de la ONU en Guatemala. Y como ministro de Defensa de Petro, fue una especie de veedor de la fuerza pública y sus casos de corrupción. Cepeda respeta mucho la jerarquía dentro de las organizaciones y la trayectoria de sus cuadros políticos. Entonces hay que fijarse en las mujeres y en los hombres del Polo Democrático, que es su partido. Haciendo un poco de política ficción, hay que fijarse en figuras como Gloria Inés Ramírez, la exministra de Trabajo de Petro, que se anotó varias victorias con las grandes reformas, como la laboral y la pensional. Sí. Alexander López, que se ha venido acercando al primer círculo de la campaña. Y Clara López, que es su jefa del equipo económico. También hay que fijarse en quienes lo han acompañado en movimientos sociales que él ha liderado o que han sido cercanos al senador, como el Movice o la corporación Viva la Ciudadanía. Ahí están personas como su amigo Luciano Sanín, que es el coordinador de la campaña para varios departamentos de la zona andina, y Franklin Castañeda, que es como la persona que mejor entiende su visión de paz y su política de víctimas. También hay que prestarle atención a exfuncionarios del gobierno Petro que fueron más autocríticos con la gestión y con figuras como Armando Benedetti. Ahí está Jorge Rojas, Susana Muhammad o Carlos Carrillo. Otros que también pueden entrar a ese futuro gobierno son los principales aliados de la centroizquierda, Juan Fernando Cristo o el equipo del gobernador Carlos Amaya de Boyacá, que es bien importante con el Partido Verde. Y por último te tengo que preguntar por el siempre elefante en la habitación cuando se habla de Cepeda, y es el papel que jugaría el presidente Gustavo Petro en un eventual gobierno del senador. El presidente ha dicho que no se va a poner a escribir poesía, pero tampoco va a estar en el día a día. Ya en la campaña hemos visto la falta de capacidad que tienen para controlar a un líder político como Petro. En la recta final, la campaña quería un presidente más institucional y moderado, y no lo han conseguido. Ayer el presidente estuvo en Medellín hablando sobre los logros del gobierno. Y en la campaña de Cepeda ha habido desconfianza de las cosas que puede decir el presidente cuando sale a plaza pública. Y el riesgo de enardecer a ese electorado de derecha que está allá. Y el viernes el presidente irá a Cali también a hablar sobre el gobierno. Lo cierto es que Cepeda no va a tener control sobre esa figura que sea Petro como expresidente. La constituyente sigue siendo un camino que el presidente Petro le gustaría agitar, aunque creo que ahora, con el crecimiento de la derecha, hay mucha más cautela a la hora de activarla. Edgar Quintero también va a liderar el domingo el cubrimiento de esta segunda vuelta. Muchas gracias por volver para acá. Tatiana, a ti por invitarme. Y arranque el día con estas movidas. La embajada en Estados Unidos está siguiendo el caso de Beto Coral, el influenciador y ex candidato del petrismo que fue detenido por ICE en las últimas horas en Arizona. Coral está pendiente de un asilo político en ese país y tiene un permiso temporal de trabajo. Los embajadores de Colombia en la OEA, en Venezuela, Argentina, Bélgica, Bolivia, la OCDE y la FAO están investigados por la Procuraduría por presunta participación en política. Ya la entidad suspendió a los de Brasil y Haití por esta conducta.
Y hoy vence el plazo para la inscripción de testigos electorales del domingo. El pacto histórico ha inscrito 129.000 personas, mientras que el movimiento de Abelardo de la Espriella lo ha hecho con 97.000. Faltan 4 días para la segunda vuelta y toda la movida de poder estará al aire en lasillavacia.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Angie Us me produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana. En campaña electoral la desinformación se multiplica. Aprenda a no comer cuento con el curso ABC de la democracia diseñado por La Silla Vacía para poder identificar contenidos falsos y comprender cómo funcionan las elecciones y la democracia en Colombia. La experiencia es completamente por WhatsApp, con videos cortos que le explican temas como qué pasa con su voto una vez lo deposita en la urna, cómo hacer que su voto sea válido, qué hace el presidente, qué hace el Congreso o consejos para detectar mentiras. Todo en 90 minutos y a su ritmo. Decida con criterio en estas elecciones. Compre el curso en lasillavacia.com o escríbanos al correo cursos@lasillavacia.com para más información sobre un plan para grupos.